bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégresen ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Bueno, ¿quién como Dios? Que no lo sopaque el frío. ¿Quién como Dios? No tanto el frío, el clima. Bueno, esta noche, ¿cómo les parece la lectura? Todos hemos escuchado muchas veces este pasaje, ¿cierto? ¿Se llaman las qué? Las bienaventuranzas, ¿cierto? El sermón de la montaña, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas. Esto es un evangelio muy duro, y más como termina. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Este es un discurso en el que Jesús se dirige a muchísima gente. Muchas personas no podían comprender a qué se refería Jesús. ¿Por qué? Que dichosos los pobres, dichosos los que sufren, dichosos los que aguantan hambre. Y hoy en día, pues, nosotros podemos entender mejor este evangelio. Sabemos a qué se refería Jesús en ese instante y vemos cuando termina este evangelio que Jesús se refiere a esos falsos profetas. Es porque no se trata de lo externo, no se trata de aquello que podemos mostrar, de aquello que podemos alabar. Se trata de lo interno, lo que hay más allá de nosotros, nuestro espíritu, esa pobreza de espíritu. Y Jesús tiene un discurso. Jesús siempre era duro con los falsos profetas, con los sacerdotes, con los fariseos, les andaba durísimo. Y este discurso es esa bienvenida a dejar de soñar con las cosas terrenales y empezar a soñar con las cosas eternas. Y se abre en ese momento un espíritu de entrega y de servicio. Y no es aquellos elocuentes o falsos profetas que vendían las tradiciones del Antiguo Testamento, que chocaban con el discurso de Jesús. Por eso Jesús va a decir que no es aquello lo que daña al cuerpo, lo que le entra, sino lo que sale de él. No es lo que entraba en ese momento, que algunos alimentos eran malos, pecado consumirlos. Y Jesús va a decir, no, es que no es lo que le entra al ser humano, es lo que sale de él. Porque los alimentos entran, pero van a parar a la letrina. En cambio, lo que realmente importa es lo que sale de él. Todos hemos escuchado durante el transcurso del Rosario mencionar misión patria. ¿Sí han escuchado mucho de ese tema hoy? Esas dos palabritas, misión patria, lazos
Nos encontramos este mes de febrero celebrando el mes de la patria. La patria, yo antes me confundía mucho con los términos que patria, país, estado. Yo pensaba que todo era lo mismo. Y la patria, que es del latín patria, que significa familia o tumulto, representa los valores, la tradición o la historia de un país. ¿Y qué me hace a mí pertenecer a una patria? Haber nacido en ella y tener algún vínculo, bien sea de sangre, de historia. Y la patria es que Dios me permitió nacer ahí, en ese país. Y al conectarme con la historia, con las raíces de mi país, con mis valores, ahí yo me hago patriota. ¿Y por qué en la sociedad ha escogido este mes de la patria? Porque nuestra patria es una patria que ha tenido valores y principios. ¿Somos el país de qué? Del Sagrado Corazón, aunque hoy en día esto se toma como una burla. ¿Ustedes no han escuchado que cualquier tema o cualquier cosa que sucede con algún sacerdote o con la religión y eso que somos el país del Sagrado Corazón? Y también somos el país del divino niño. Y nosotros, como católicos y como misioneros, algunos y otros como amigos de la comunidad, debemos amar esta patria que Dios nos ha dado, porque Jesús fue el primer patriota. Él amó, ustedes recuerdan la oración del huerto que Jesús hizo, que lloraba lágrimas de sangre y que fue un momento de dolor de Él. Y Él allá inclinado en esa roca, tenía allá al fondo la ciudad de Jerusalén, y Él oraba por esa ciudad y pedía a Dios por esa ciudad, por su pueblo, porque era un pueblo que estaba también en ese momento en otros caminos, y Dios vino a traer la verdad, la salvación, y Él fue el primer patriota. ¿Por qué? Porque amó a su tierra, amó a su pueblo y amó a su gente. ¿Quién como Dios? Y el pueblo católico, tenemos una fiesta súper importante que se celebra todos los años y se llama la fiesta de Cristo Rey. ¿Se han escuchado la fiesta de Cristo Rey, cierto? Bueno, la fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925. ¿Y qué quiso hacer el Papa en ese tiempo con esta festividad? Quiso motivar a los católicos y reconocer en público que el mandatario de la iglesia era Cristo Rey. Y a través de esta después de haber proclamado esta festividad, nacen en la iglesia muchas encíclicas que se refieren al pueblo cristiano, al pueblo católico, y se marcan diferencias entre lo católico y el Estado. Hubo hace mucho tiempo en Francia, en la Revolución Francesa, algo que se llamó la Constitución Civil del Clero de Francia. ¿Y en qué consistía esta Constitución Civil del Clero? En que el Estado le dijo a la Iglesia: de ahora en adelante ustedes no van a montar sus sacerdotes, ustedes no van a montar sus obispos, de ahora en adelante los sacerdotes pasarán a tener estados civiles y podrán ser como un ciudadano normal del común, o sea, matrimonio, lo que sea, de estados civiles. Y se proclamó en ese tiempo esa constitución del clero, y obvio, eso fue un ataque grandísimo a la iglesia. ¿Cómo así que nosotros no vamos a elegir nuestros sacerdotes, sino van a ser ustedes quienes los elijan, quienes elijan a nuestros obispos? Y en ese instante el pueblo se levantó en contra de esto y fueron allá donde los sacerdotes a decirle: vea, ¿ustedes qué piensan hacer? ¿Cómo así que ustedes ya no van a ser, ustedes mismos no serán nombrados por un obispo sacerdote, sino que el mismo Estado, la misma Constitución Civil les va a dar esos cargos a ustedes o a cualquiera? ¿Qué van a hacer ustedes? Y los sacerdotes pues tenían miedo en ese tiempo. Y la gente, las personas, la ciudadanía, los ciudadanos de ese tiempo salieron a combatir contra esto, contra el clero, contra la constitución civil del clero.
especialmente, porque era algo impuesto por el hombre, no era algo llevado por Dios. Entonces, la gente se va en contra del Estado y hubieron más de 3.000 muertes en esa época entre sacerdotes y cristianos defendiendo pues la verdadera fe, el verdadero mandato de Cristo. Y cuando vemos historias como esta a través de los años, nos damos cuenta que la iglesia ha estado llena de muchas personas valientes, de muchas personas con una virtud de fortaleza grande, impresionante, que en estos tiempos uno tiende a dudar que la haya. Todos recuerdan Cristiada, ¿cierto? Bueno, algunos no, puede ser, ¿no? Cristiada, esto fue en México durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Este era un hombre que iba en contra del cristianismo, en contra de la religión, y este hombre llegó a cerrar templos, a perseguir a los cristianos, y hubo una masacre grandísima de sacerdotes y de cristianos defensores de la fe en esa época en México. Por ahí yo leía una historia también que en la Basílica de la Virgen de Guadalupe hay un Cristo que está doblado, y fue que en esa época también le pusieron una bomba al monumento de la Virgen de Guadalupe, y había una capilla al lado donde estaba este Cristo, y no le hace nada esta bomba a la basílica, y el Cristo nada más logra encorvarlo un poquito hacia atrás, y eso hoy en día ya está en un monumento. Y esta época fue una época difícil para el pueblo cristiano en México, porque eran perseguidos, eran asesinados, eran fusilados, y de ahí nace una virtud grande en este pueblo cristiano, y es estar dispuestos a dar la vida por defender la iglesia y defender a Cristo. De ahí que cuando los iban a fusilar, exclamaban con sus brazos abiertos: ¡Viva Cristo Rey! Y hay una película que se llama Cristiada, que el que no se la haya visto debe vérsela, porque se entiende bien este panorama de qué significa una persecución por parte de un gobierno en contra del magisterio. Una persecución cristiana impresionante, y que hemos visto a través de los años cómo esto ha agarrado cada vez más fuerza. Y Dios, a través de sus santos papas, nos han llamado a nosotros, nos han convocado a nosotros, los católicos, los cristianos, a que levantemos nuestra voz, a que le digamos a esos gobernantes o mandatarios que por encima de ellos hay un poder superior. ¿Y es el poder de quién? De Dios, de Cristo. Por encima de todo el que sea está el poder de Dios, porque Él es la autoridad suprema. Sobre Él no hay ninguna otra autoridad más, porque la autoridad que le ha dado Dios a Jesús se la dio. Le dio esa gran autoridad para que Él fuese quien reinase y gobernase el mundo. El tema de la redención, ¿por qué Jesús toma nuestra humanidad para redimirnos? ¿Por qué Él quiere hacerse humano? ¿Por qué quiere ser como nosotros? Si el ser humano había caído en el pecado original. Cuando Adán y Eva pecan, estos hombres ofenden a Dios. ¿Con qué lo ofenden? Con una ofensa. ¿Una ofensa qué? Espiritual, una ofensa infinita. Porque la ofensa que Adán y Eva le hizo a Dios fue una ofensa infinita, de seres finitos a un ser infinito. ¿Por qué Jesús asume nuestra naturaleza? Y esto me lo explicaba una misionera de Medellín, que hoy en día es la esposa de Fray Osa, y ella decía: lo que no se asume no se redime. Jesús tenía que venir y asumir nuestra naturaleza débil, quebrada, para poderla redimir. De no haber asumido nuestra naturaleza, no podríamos haber sido redimidos por Jesús. ¿Quién como Dios? Entonces Él viene, asume nuestra naturaleza y nos abre nuevamente las puertas del cielo. Nosotros, desde la creación, desde esa ofensa, desde ese pecado original, ya nosotros hemos heredado algo que se llama una guerra. ¿Y una guerra qué? Espiritual.
desde ese pecado original ya estamos en guerra espiritual, y debemos ser bautizados para borrar ese pecado original. Y desde ese instante empieza una guerra espiritual, que estamos dispuestos ¿a qué? A vencerla. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a decirle al Señor en esta noche, a Él que está acá presente, que nos mira con ojos de amor, que nunca ha dejado de vernos con ojos de amor, que nos enseña a comprender qué es ser un patriota, qué es tener un corazón patriota. Primero, debemos enamorarnos de una patria celestial para después defender una patria terrenal. Te pedimos, Señor, que nos regale el entendimiento necesario para poder comprender tus designios. Te pedimos, Señor, que aunque muchas veces las cosas cotidianas y los espacios temporales de nuestra vida choquen con nuestra vida espiritual, Señor, te pedimos que nos dé la gracia de poderle comprender, de poder entender que es tu reinado, que eres tú, Señor, quien nos invita a defender cada día más la virtud del patriotismo. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso el pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nueva ley. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria y nuestro suelo, es de María la nación. Bueno, después de escuchar esta canción, hay algo que sonaba ahí en una de las estrofas, dice: será tu cruz nuestra bandera. Y será esa bandera que es el reinado de Cristo. Nosotros hemos sido llamados a defender el reinado de Cristo en esta tierra. El reinado de Cristo se ha venido defendiendo a través de la historia por parte de la iglesia. Y la iglesia ha tenido que muchas veces ir en contra de las cosas que se han querido imponer en este mundo. Y es que a eso es a lo que nosotros hemos sido llamados como católicos, pertenecientes a la Santa Sede, al Magisterio. Hemos sido también llamados a defender el reinado de Cristo, un reinado que hoy en día está amenazado. Hoy en día salen leyes en contra de la familia,
salen leyes en contra de los más pequeños, de los más vulnerables. Hace poquito, ayer, si no es porque se empieza a mover las redes sociales y se saca a un magistrado que puede quedar impedido para votar a favor del aborto, simplemente porque antes de entrar en la Corte Constitucional el tema del aborto para ser votado, antes de todo esto, estos magistrados abiertamente se declaraban a favor del aborto, y hoy en día pues está utilizando esta arma para poder demostrar que es una persona impedida. Y eso está muy bien, el pueblo está despertando, la ciudadanía está despertando, pero hoy en día nosotros debemos ser muy, pero muy defensores del reinado de Cristo, porque están atacando nuestras instituciones, están atacando a los más pequeños. Desde el colegio les venden ideologías perversas. Y dice la palabra del Señor: ay de aquel que escandalice a uno de estos mis pequeños, más le valdría no haber nacido. Y lo que sigue ahí en adelante. Ahora imagínense qué le puede pasar a aquellos que matan a alguien, que matan a uno de estos mis pequeños. Es que aquel que vote a favor de estas ideologías perversas es aquel que también está bañado en sangre de inocentes. Imagínense toda esa cantidad de hinchas que le caben al estadio acá en la ciudad, toda esa misma cantidad de hinchas que son como alrededor de, bueno, cuando son aglomeración más de 35,000 hinchas. Esa misma cantidad de hinchas es la misma cantidad de niños que son abortados al año. Una cifra escandalosa. Y nosotros debemos ser defensores de esto, tener un corazón patriota, que nos sintamos defensores de nuestra patria, y es que lo dice el himno. Si tan solo comprendiéramos las palabras de aquel que murió en la cruz, si tan solo las comprendiéramos, bastaría para que fuéramos un país ejemplo a seguir, porque somos el país del Sagrado Corazón. Estos días escuchaba en clase, anoche, el profesor nos hablaba de Jericó. La ANLAB aprobó una licencia hace unos años atrás para que se extrajera oro de allá. Y esta ciudadanía se levantó en contra de esta empresa sudafricana que llegó a explotar allá, primero a hacer unos estudios, y se levantaron y fueron en contra de esto. Y el profesor nos contaba que allá es un pueblo de 12,000 habitantes más o menos, y es un pueblo tan católico que tiene 28 parroquias. Es un pueblo netamente conservador. La gente le cree más a lo que... y tienen obispo. Imagínense eso, un pueblo, un municipio de 12,000 habitantes con un obispo. Que la gente le cree más a lo que dice el obispo que a lo que dice el alcalde. Y el obispo dijo: vea, se metieron acá con una licencia, allá los cultivos de café, lo que ustedes tienen allá, el turismo, se va a acabar cuando empiecen a arrasar con esa montaña. Y de una vez el pueblo se alzó, tanto que el año pasado creo que fue, que les revocaron la licencia para explorar. Todo lo que hace el pueblo unido y un pueblo creyente. Ahora imagínense si nosotros, el 50, casi 60% de la población del país es católica. Si todos nos pusiéramos de acuerdo para defender de estas ideologías perversas. Es que sin niños no hay futuro, sin natalidad no hay servicios sociales, sin niños no habrán contribuyentes, sin niños no hay sentido que se construyan las escuelas, y sin niños no habrá un futuro. Ayer también es que inicié clases presenciales esta semana, y yo veo clases de noche, ahorita estoy cachando. Y yo estudio administración pública, que tiene que ver con las funciones públicas de lo que tiene que ver con el Estado. Y el profesor nos explicaba este tema de la cultura ciudadana y ética. No es un salto que me llegó y nos dijo: ustedes no van a ver esto. Para que un país como Colombia cambie de cultura, cambie de ética,
que deje de perseverar el más vivo, echa la ley, echa la trampa. Dijo, tiene que pasar una generación completa. Y tenemos que empezar por educar a los niños, porque de ahí es donde vamos a ver el cambio. Y es real, y uno lo intenta, y uno lucha por cambiar esto, pero debemos tener patriotismo. ¿Y qué es patriotismo? Ser defensor de lo que Dios me ha mandado a hacer en esta tierra, pero ser defensor allá afuera, en lo cotidiano, en lo común, con los de mi lado. A veces cuesta. Por ejemplo, un acto tan simple, detenerse ante una luz roja. Eso es ser patriota. Eso es tener cultura. Saber elegir. Eso es ser patriota. Elegir bien. ¿Y por qué estamos en Lazos en el mes de la patria? Porque Lazos logró un aval muy importante. Y un aval tan importante que si todos nos logramos unir a nivel nacional, podemos tener el primer misionero y católico con valores y principios en el Senado representándonos. Y será la voz de muchos. Y hemos elegido el mes de la patria porque queremos llevar el mensaje a todos y ver que hay una esperanza. Hoy en día el error empieza por nosotros. ¿Por qué? Porque a uno le van a hablar de política o de político y uno ya, ladrón, corrupto. Vaya y dígale uno a ese misionero que se postuló, que le dieron un aval, vaya y dígale usted a él que ya es un político corrupto, ladrón, borracho, víbaro. No. Y ahí está el problema también en nosotros, que nosotros señalamos a todos por igual y no empezamos a ser parte del cambio y de la acción. Porque cuando yo me sumo y dejo de criticar de aquí, de este lado de la acera, y me monto en la acera y empiezo a apoyar y a dar cambios, es donde realmente vamos a ver esta sociedad cambiante. Si no, nunca lo vamos a ver. Y hay algo que les quiero leer literalmente de una encíclica del Sumo Pontífice León XIII. Se llama Immortale Dei. Y dice, esto es espectacular: han de rechazar sin vacilación todo lo que sea incompatible con su profesión cristiana. Han de utilizar, en la medida que les permita su conciencia, las instituciones públicas para defensa de la verdad y de la justicia. Han de esforzarse para que la libertad en el obrar no traspase los límites señalados por la naturaleza y por la ley de Dios. Han de procurar que todos los estados reflejen la concepción cristiana que hemos expuesto de la vida pública, dado en Roma junto a San Pedro el 1 de noviembre de 1885, año octavo de nuestro pontificado. ¿En el año qué? 1885, junto a San Pedro, su tumba. Y ahí se firma esta encíclica. Y es impresionante, porque yo creo que muchos también dirán, ¿cómo que Lazos se metió en esto? ¿Cómo que Lazos está ahora apoyando a un candidato político? Es que no es Lazos, es que es la iglesia, es el magisterio, quien años atrás no lo ha pedido. Se llama el reinado social de Cristo. Y es también ser parte de las instituciones públicas para ser partícipe de ellas y lograr cambios. Y dice, hasta donde su conciencia permita. Hay momentos donde ya no se puede. Ayer un compañero participaba en la clase y decía, profesor, es que a veces toca venderle el alma al diablo. Y el profesor, ¿cómo así? Dijo, no, pues sí, porque es que si uno no se junta con otros, ellos no le van a apoyar a uno programas y proyectos. Y uno tiene que meterse ahí para poder lograr algo. Y así es realmente la política. Así es. ¿Y a qué nos llama aquí el reinado social de Cristo? A no ser parte de esos actores, hasta donde mi conciencia me lo permita. Y ahí empieza el cambio y la transformación de la sociedad. Y es un llamado de la iglesia.
Y es un llamado muy bonito. Muchos le tienen fobia a estas cosas de la política, todo lo que tenga que ver con gobierno, con Estado, y todo, ay no, qué pereza. Pero realmente cuando uno profundiza y se da cuenta que se pueden lograr muchas cosas más, el Papa Francisco decía, la política es el grado más alto de la caridad. Dice así el Papa Francisco, no lo dice Lazo. La política es el grado más alto de la caridad, porque es un bien común, un bien de todos. Política, polis, para el pueblo. Es que hoy en día se ha desviado el camino, pero esto es un arte, y es el arte de gobernar. ¿Y quién es quien gobierna? Dios. Y Dios ha puesto a los gobernantes, y Él los pone, y debemos orar por ellos. Pero no crean que Dios va a poner un gobernante que vaya en contra de sus leyes. No, pondrá gobernantes sabios, y será el mismo pueblo quien orará por ellos y pedirá por ellos, y ellos llegarán. Pero el problema es cuando estos gobernantes creen que su poder es superior al poder de Dios, y no trabajan para el pueblo, sino para sus intereses. No trabajan para el bien común, no trabajan para satisfacer las necesidades sociales, educación, salud, agua potable, saneamiento. Trabajan para sus propios intereses. Y es así. En un gobierno se iba a construir una vía aquí en Norte de Santander muy importante que nos iba a conectar con la costa a 6 horas. ¿Y qué prefirieron hacer? Hacer una doble calzada Cúcuta-Bucaramanga que nos conecta con la costa, ¿como cuántas horas? ¿Cuántas? 14, 15, a veces 16 horas. Y había una vía que se iba a construir a 6 horas aquí en la costa. Y se abandonó este proyecto en otro gobierno. Y esto nos lo explicaban excelente. O sea, cómo los intereses quieren favorecer a una clase política y dirigente y no quieren favorecer a un pueblo. Otra vía que está muy abandonada aquí por Pamplona, que también nos iba a conectar a menos de como 8 horas a Bogotá, también abandonada. ¿Qué pasaba si se construían estas dos vías? Todo lo que fuera de aquí hasta Bucaramanga iba a perder turismo, incluso Bucaramanga, porque ya no nos iba a interesar ir allá. Nos interesaba mejor llegar a Bogotá o a la costa. Y los intereses se metieron ahí de una clase dirigente que dijeron, no, ¿cómo que vamos a desviar la zona de frontera? Todo tiene que pasar por acá. Y se abandonaron estos dos proyectos que eran beneficio para la ciudadanía por intereses políticos. Y así con muchas cosas más en este país. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos regale un corazón patriota. Hay gente que ni siquiera va y vota, porque dicen que es votar el voto. No vote su voto, vote bien. Esos que no votan se llaman el océano azul en política. Y los políticos, ¿cómo les lavan el oído a esas personas? Entonces, hay que participar, hay que ser parte del cambio, hay que pedirle al Señor que nos regale un corazón patriota, de defender esta sociedad. ¿Qué le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué le queremos dejar a esta sociedad? ¿De qué manera podemos aportar? ¿De qué manera podemos hacer el cambio? No, Jonathan, yo no quiero ser alcalde, concejal, gobernador, diputado, congresista, ni mucho menos presidente, ni diplomático, no. No importa, usted no tiene que ser eso. Usted tiene que ser un buen ciudadano. Y ahí ya le está aportando mucho a la patria. Muchísimo. Si nos volvemos ciudadanos de valores y principios, este país cambia. Si nos ponemos la camiseta de ser patriotas de verdad, esto cambia. Y debemos pedirle al Señor que nos dé la fortaleza de los santos que fueron capaces de ir en contra de gobiernos, incluso si les fusilaran. Se llama el don de la fortaleza. Y es el que debemos pedir, ir en contra de aquellas ideologías perversas, de aquellos gobiernos corruptos. Y empezar a ser parte del cambio y del accionar. Todos los que quieran ayudarnos durante este mes de la patria pueden acercarse a Douglas Equeda,
que debe estar por ahí, que lo vi ahorita. Pueden acercarse a la librería de Lazos también o escribirnos y decir: yo quiero ser parte de esto, del mes de la patria, cómo puedo ayudarles, cómo puedo colaborar, quiero saber del candidato que tiene Lazos, quién es, qué hace, la hoja de vida de él, quién es un misionero muy comprometido, es consagrado en el movimiento, camiseta roja, lleva más de 15 años al servicio de la comunidad, 19 años. Está su testimonio de vida en YouTube. Pueden verlo, Mauricio Giraldo. Va a estar el próximo jueves en nuestra ciudad, visitando empresarios, recorriendo la ciudad, viendo sus necesidades. Y yo les invito a que lo consulten. No pierden nada, pero debemos votar bien. Dios nos va a pedir cuentas de cada voto que hemos dado en nuestra vida y por los cuales también hemos dejado de votar. Nada más miren cuando se montó nuestro vecino aquí al lado de la presidencia, cuántos votaron y cuántos se abstuvieron. Fueron más los que se abstuvieron que los que votaron, y los pocos que votaron montaron eso allá. Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón patriota. ¿Quién como Dios? Cerramos un momento nuestros ojos y vamos a memorizar lo que Dios nos ha querido regalar en esta noche. Y sobre todo pidámosle la virtud, porque es una virtud ser patriota, que nos la regale en esta noche, que no la regale, que sea un país del divino niño Jesús, que en su promesa y al final de su monumento dice: yo reinaré, porque es una promesa que Él reinará en nuestra patria. No perdamos la fe. Dios Jesucristo reinará. Se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los presos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esa batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Nosotros no. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¿Quién como Dios? No conocemos Después de Dios. mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria y no reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey,
Una sociedad con familias fuertes es una sociedad fuerte, pero una sociedad con familias débiles es una sociedad condenada al fracaso. Vamos a encomendar un Padre Nuestro, una María, un Gloria a nuestro Señor y a nuestra Santísima Virgen María por permitirnos este momento y por poder estar acá y que nos permita poder seguir leyendo las encíclicas que el Magisterio ha puesto a nuestro servicio para formarnos en la fe y formarnos también en nuestros valores cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como